Seguimos avanzando aquí en Contexto Global de France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz en reclamo a Estados Unidos por no frenar los bombardeos de Israel contra Líbano, que ayer dejaron más de 50 muertos. Pese a ello, J.D. Vance se dirige a Suiza para seguir avanzando los diálogos con Teherán. Y la Asamblea Nacional de Bolivia sesiona esta noche a mandato del vicepresidente y titular del Parlamento, Edman Lara. Tratarán el decreto de estado de excepción promulgado el viernes por el presidente Rodrigo Paz tras el acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Analizamos. Alemania vence pero no convence. El seleccionado germano se impuso con 2-1, con un gol en el descuento contra una Costa de Marfil que se adelantó en el marcador en la primera mitad y que por momentos dominó el encuentro. Iniciamos en Medio Oriente porque Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz en reclamo a Estados Unidos por no frenar los bombardeos de Israel en Líbano, que ayer dejaron más de 50 muertos y este sábado dejan al menos otros 7. Este es un punto acordado en el memorando de entendimiento firmado por ambas partes y queda también un plazo de 60 días para negociar una paz definitiva. Mientras tanto, Donald Trump amenazó este sábado con imponer peajes en el estrecho si no se cierra un acuerdo. Diego Bazzani nos lo cuenta. En el estrecho de Hormuz, el tráfico vuelve a estar paralizado. Apenas unos días después de reabrirlo, Teherán cerró esta ruta marítima que se ha convertido en un punto álgido de la guerra entre Estados Unidos e Irán. A pesar de eso, Washington aseguró que el tránsito continuó durante la jornada del sábado, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump eligió ejercer presión a través de su red social Truth Social. No habrá ningún peaje en el estrecho de Hormuz durante los 60 días que dure el alto el fuego y no habrá ningún peaje tras la expiración de ese periodo de 60 días, a menos que lo impongan los Estados Unidos de América, en caso de que no se alcance un acuerdo, a cambio de los servicios prestados como ángel de la guardia de los países de Medio Oriente y con el fin de reembolsar los costes pasados, presentes y futuros. Las negociaciones sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán están a punto de comenzar en las próximas horas en Ginebra, pero podrían quedar en nada. Irán afirmó que el texto de 14 puntos estaba en peligro debido a los ataques israelíes en el Líbano. Nosotros hemos cumplido nuestros compromisos. La otra parte estaba obligada a exigir a quienes están bajo su influencia, concretamente al régimen sionista, que cesaran el fuego en el Líbano. No han cumplido sus obligaciones, lo que constituye una clara violación del acuerdo del alto el fuego. Sin embargo, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que participará en las conversaciones de Ginebra el domingo, se mostró optimista. A pesar de lo que dicen los titulares, la situación allí está mejorando y las cosas se están calmando un poco. Creo que será algo que tendremos que seguir gestionando para garantizar que tanto Israel como Líbano estén a salvo y seguros. Las negociaciones en Ginebra durarán hasta 60 días. Y aunque el foco mediático se ha alejado de la Franja de Gaza, allí siguen los bombardeos de Israel. Este sábado han matado al menos a 11 personas, según fuentes sanitarias del enclave, entre ellas 4 miembros de una misma familia. El medio catarí Al Jazeera denuncia también que Israel mató a uno de sus periodistas en la franja. Recordemos que oficialmente rige un alto el fuego, durante el que han muerto ya más de 1000 personas. Y sigue la polémica entre Donald Trump y Giorgia Meloni, un día después de haber afirmado que la primera ministra de Italia le había suplicado por una foto juntos en el G7. Donald Trump se rió ahora de su popularidad. Giorgia Meloni contestó a los ataques y el canciller italiano canceló una pronta visita a Washington. Nos lo cuenta William Gassó. Una polémica y Donald Trump echando más leña al fuego. El presidente estadounidense repitió que Giorgia Meloni le suplicó por una foto juntos durante el G7, manteniendo sus declaraciones del día anterior que habían desatado la indignación de la primera ministra italiana. Al día siguiente, Trump se burló de la popularidad de la lideresa italiana. A ella no le está yendo bien en Italia en cuanto a su popularidad, tal vez porque le dio la espalda a Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, cuando se trataba de impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma
arma nuclear. Ahora, después de que Estados Unidos derrotara militarmente a Irán, ella quiere volver a ser amiga para mejorar sus cifras. No, gracias. Más allá de la foto, el mensaje de Donald Trump evidencia las razones de la relación deteriorada entre Washington y Roma. En abril, Donald Trump criticó a Giorgia Meloni por negarse a dejar a Estados Unidos usar bases militares en Italia en el marco de la guerra en Irán, declarándose decepcionado por la falta de valentía de la primera ministra. Pero Giorgia Meloni, antes cercana a Trump, respondió otra vez con firmeza. Presidente Trump, estos ataques constantes e injustificados no tienen sentido. En cuanto a mi popularidad, ser su amigo ciertamente no ha ayudado y no depende de mi relación con usted. De todos modos, mi popularidad no es asunto suyo. Le sugiero que se concentre en la suya. Y la polémica ya tomó un giro diplomático. El ministro de Asuntos Exteriores italiano anunció el viernes que cancelará su visita a Estados Unidos, prevista para el 21 y 22 de junio. Y en Bolivia, la Asamblea Legislativa, convocada por el vicepresidente y titular del Parlamento, Othman Lara, sesiona esta noche. Tratarán el decreto de estado de excepción que realizó el presidente Rodrigo Paz en la noche del viernes. Una orden que se dio tras un acuerdo con la Central Obrera para cesar las protestas, pero que no fue apoyado por otros movimientos y organizaciones. Para analizar la situación, hablamos esta noche con Luciana Jáuregui, ella es analista política y socióloga. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Sorprendió el anuncio de estado de excepción después del acuerdo alcanzado con la Central Obrera. ¿Qué alega el presidente? ¿Por qué llevó a cabo este anuncio? Buenas noches, muchas gracias a France 24 por la invitación. Evidentemente, en el último tiempo, a más de 50 días del conflicto, hemos pasado a una coyuntura diferente en el que ya no se centra solamente en las demandas que empezaron al inicio, sino en el costo social del conflicto, ¿no? Es decir, hemos tenido un periodo con escasez de combustibles, problemas de abastecimiento, inflación, pérdidas económicas cuantiosas, ¿no? Y todo eso ha generado un escenario que ha habilitado la promulgación del estado de excepción, ¿no? Sobre todo, creo que sería importante decir que el gobierno desde el inicio ha apostado por una estrategia dual, ¿no? Por un lado, tratar de reconstruir algún tipo de mediación política, y eso explica el acuerdo que tuvo con la COP, pero paralelamente no ha renunciado a la posibilidad de reconstruir la autoridad estatal que ha terminado fuertemente afectada en este conflicto, ¿no? Y justamente por eso el decreto de estado de excepción busca precisamente reconstruir la capacidad estatal y recobrar la iniciativa para el gobierno para responder a un conflicto que a partir del acuerdo con la COP no necesariamente ha desescalado, ¿no? Entonces, gran parte de la argumentación que está detrás del decreto lo que busca es justo, por un lado, fragmentar al movimiento popular que estaba movilizado, donde hay un sector radical que continúa las movilizaciones y otro que ha negociado, pero por el otro lado, restablecer la confianza de los sectores citadinos, ¿no? Más de las clases medias más tradicionales, a partir del restablecimiento de la circulación, del abastecimiento, etcétera. Y esto, por un lado, como indica, busca restablecer esa confianza, pero ¿no podría llevar también a mayor violencia en nuevos casos de protesta con esos sectores que no se atienen al acuerdo hecho con la Central Obrera? Sí, efectivamente, creo que uno de los rasgos centrales del conflicto es que no se trata de un bloque homogéneo, ¿no? Podemos hablar básicamente de tres pilares o de tres tipos de sectores organizativos que sostienen la movilización. Por un lado, la Central Obrera Boliviana, con la que se estableció la negociación, pero por el otro lado tenemos a dos sectores mucho más duros que tienen en realidad un origen indígena y campesino, ¿no? Por un lado está la Federación Tupac Katari de La Paz, que ha sostenido el bloqueo de caminos en las provincias de La Paz rurales, y sobre todo el sector de los cocaleros en el trópico de Cochabamba, liderado por Evo Morales, ¿no? Que continúa justamente en movilización activa, ¿no? Creo que lo fundamental es ver qué efectos ha ocasionado el decreto, y creo que por un lado tenemos un gobierno que a nivel coyuntural y táctico ha salido fortalecido porque ha dividido el campo de los movilizados, ha recuperado la capacidad de iniciativa y ha evitado el aislamiento total, ¿no? Pero al mismo tiempo es un gobierno que estratégicamente ha perdido. Si ustedes revisan el acuerdo con la COP, es un gobierno que ha renunciado a su capacidad reformadora y se ha comprometido, al contrario, a no privatizar, a no
ceder los recursos estratégicos, negociar todas las decisiones clave con la Central Obrera Boliviana, etcétera, ¿no? Es decir, es un gobierno que va a tener pocas capacidades de respuesta a nivel estructural para solventar la crisis, ¿no? Del otro lado, la Central Obrera, aunque tiene mayor aceptación social precisamente por su capacidad negociadora, dentro del campo de los movilizados ha quedado muy deslegitimada, ¿no? Porque precisamente se ha criticado su falta de autonomía. Y al contrario, lo que ha sucedido, y cierro con esto más, es que en los sectores más radicales, como los de indígenas campesinos y los cocaleros, lo que hay es un proceso de reorganización y de reevaluación, ¿no? Donde estos sectores, por un lado, han demostrado capacidad de autonomía, pero también su incapacidad para sostener por sí mismos un conflicto con carácter nacional. Justo hace una media hora, la Federación Tupac Katari ha declarado cuarto intermedio para reevaluar las protestas, además en un contexto en el que se celebra pronto el Año Nuevo Aymara, ¿no? Entonces estamos, yo diría, más que en una solución final, en una tregua estratégica de todos los sectores. Y le quería preguntar también por la Asamblea Nacional que sesionará esta noche, también convocada por Edman Lara, por el presidente. ¿Por qué habría decidido Edman Lara hacer esta convocatoria y qué se puede hablar allí? No sé si estaríamos también hacia un paso del vicepresidente en su pelea interna con el presidente Rodrigo Paz, o nada tiene que ver con esto. Yo creo que en realidad, para empezar, en Bolivia el decreto de estado de excepción se rige por la ley que fue cambiada hace poco, ¿no? Que es justo la ley, déjenme que me acuerdo el número, la ley 1740, ¿no? Que establece que el decreto de estado de excepción tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, ¿no? De ese modo, la Asamblea tiene hasta 72 horas para aprobarla o rechazarla. Y además tiene la facultad de decidir el alcance efectivo de estas medidas, ¿no? Ahora, políticamente esto es interesante porque algo clave que hay que decir es que ningún bloque y ningún sector controla plenamente la Asamblea Legislativa, es decir, ni el vicepresidente ni el presidente tienen partidos cohesionados, ni grupos, etcétera, ¿no? Sin embargo, precisamente por la aprobación hace poco de la ley de estados de excepción, lo más factible es que la Asamblea apruebe, ¿no? Y dé curso a respaldar el decreto de estado de excepción, ¿no? Es decir, que se conforme una mayoría legislativa, ¿no? También de momento la policía y las Fuerzas Armadas han mostrado cierta cohesión. Y el gobierno además cuenta con la legitimidad de estos sectores que han pedido el restablecimiento de la circulación, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, los segmentos movilizados también han establecido una crítica muy dura, ¿no? Porque asocian esta nueva medida con un giro estratégico del gobierno que, dado que no ha logrado aplicar las medidas con consenso, ahora gobierna por una suerte de gobernabilidad coercitiva, claro, ¿no? Es decir, negociar fragmentadamente, hacer acuerdos sectoriales y utilizar la coerción de acuerdo a los territorios. Pues Luciana Jáuregui, gracias por atendernos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Un saludo de nuevo. Vamos de momento hasta Perú, en donde el lento conteo de la segunda vuelta presidencial aún sigue sin cerrarse. Keiko Fujimori tiene una corta ventaja que va en aumento, mientras su rival Roberto Sánchez pide anular el voto extranjero. Alega presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas. Más de 300.000 peruanos utilizaron el voto exterior que le ha sido favorable a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Esos hechos, para nosotros, han afectado gravemente la intangibilidad normativa, la seguridad jurídica. Sobre todo cuando, luego del proceso electoral, las actas de Oceanía llegaron al día siguiente y Argentina llegó en el último día de cierre de plazo de ley, el miércoles. Y cerramos con fútbol y la segunda victoria de Alemania en la Copa del Mundo, que sin embargo deja dudas. El equipo germano se impuso con un gol en el descuento sobre Costa de Marfil, que se adelantó en el marcador en el primer tiempo. Incluso por momentos parecía que podía dominar ese encuentro. En cualquier caso, 6 puntos de 6 para Alemania, que es ahora líder de su grupo. Más temprano también Países Bajos venció a Suecia. La naranja mecánica goleó con 5 tantos al país nórdico, que logró meter el gol de honor. El último partido que ha acabado por el momento en esta jornada es el de Ecuador, que ha empatado a 0 contra Curazao. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan con nosotros, que volvemos con más programación.